Excelente, en este momento del curso voy a mostrarte las cosas más relevantes y lo que nos más interesa ahorita, que es cómo puedo abrir una operativa, cómo puedo empezar a invertir, cómo hacerlo. Y en este caso lo vamos a hacer en Interactive Brokers. Sin embargo, el proceso de selección de un activo, el proceso de análisis de un activo es lo mismo, es similar. Entonces quiero decirte que va a variar dependiendo del broker que hayas elegido. Sin embargo, las condiciones o el checklist que vamos a utilizar ahorita, que sería de lo más o lo más fundamental que debemos de entender y comprender al momento de tomar la decisión de inversión, es de la siguiente manera. Primero que nada, vamos a invertir entonces en el SP500. Vamos a irnos al buscador y aquí vamos a colocar SP500 Index. Entonces nos aparece el índice como tal. Y lo primero que vamos a notar va a ser el precio a mercado o el valor del cual está cotizado el SP500. Y vemos que el precio que tiene el SP500 actual es de $5,303.27. Entonces te preguntarás, viejo, ¿necesito tener $5,303.27 para poder adquirir el SP500, el índice? Quiero decirte que no es necesario. Y para explicarte esto, recuerda que un índice no es más que el algoritmo, toda esta selección de las acciones de esas empresas con mayor capitalización, en este caso SP500, y lo que hace es traquear a esas 500 empresas. Por lo que la opción o la manera en cómo vamos a invertir en un fondo indexado, en este caso en el SP500, no será comprando directamente al índice, porque si tomáramos la decisión de invertir exactamente en el índice, tendríamos que adquirir esas 500 o 503 empresas que comprenden al índice. Es decir, que sería muy complejo que nosotros eligiéramos a esas 500 empresas con respecto a las comisiones que nos cobraría cada una de las acciones. Entonces, ¿cómo puedo invertir en el SP500 si no puedo adquirir directamente al índice? Y una de las maneras en cómo podemos invertir en el SP500 es a través de ETFs. ¿Por qué a través de ETFs? Recuerda que un ETF es un fondo cotizado en bolsa, un fondo cotizado al activo que vamos a estar siguiendo. En este caso, ¿por qué un ETF? Un ETF cumple con las características de una acción. Al momento de hacer una compra-venta a través de un broker, lo que necesitaríamos sería un activo, un vehículo financiero con características de acciones para que podamos hacer esa compra y venta o ese trade. Entonces lo haremos a través de un ETF. ¿Y qué tipo de ETF? Hay diferentes tipos de ETFs porque un ETF como tal es un producto que ofrece una institución o una empresa en este caso. Y quiero mostrarte dos ETFs de los más relevantes. El SPDR, que este es el fondo más antiguo que se creó en la bolsa, que se fundó en 1993. Y lo primero que vemos aquí, por ejemplo, es que el precio del SPDR al día de hoy es de 530 o $529.45, a diferencia del índice como tal que tiene un valor de 5,303.27. Entonces, otra vez, quiere decir que necesito $529.45 para invertir en este ETF del SP500. No es necesario. Otro producto del cual bastante relevante, del cual lo recomiendo muchísimo, es el ETF de Vanguard. Vanguard es una empresa que se dedica a ofrecer productos financieros, productos de fondos, índices cotizados. Y como puedes ver, el precio o el valor de la acción del ETF del SP500 de Vanguard es de $486.69. Como tengo diferentes tipos de ETFs, ¿cuál elijo? ¿Y cómo considero? ¿Qué tipo de información necesito considerar para poder invertir en el ETF que más me convenga, el que más aprecio y que menos comisiones me esté cobrando? Perfecto, entonces vamos a regresar a la interfaz de Interactive Brokers y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, aquí vemos que el precio del SPDR es mayor, es decir, es 530 a diferencia del $486. A mí me conviene elegir en el más económico, entonces vamos a dirigirnos acá y vamos a elegir aquí. Bueno, ya aquí ya lo teníamos. BOO, como lo puedes ver aquí. Vanguard SP500 y su símbolo es BOO. Muy bien, ahora necesitamos entender qué información necesitamos considerar para poder tomar la decisión de invertir en este tipo de fondos. Y hay tres variables principales del cual te recomendaría considerar. Primero que nada, el precio de mercado o el valor de la acción o el valor del ETF, en este caso el precio del ETF.
Lo segundo sería el objetivo del fondo. Y tercero serían esas comisiones que nos cobrarían, que ya lo comentamos. Las comisiones de gestión, recuerda que en este caso un fondo indexado, entre más económicos, mejor. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar esa información? Nos vamos a ir a fundamentales y en fundamentales vamos a encontrar más información. Sin embargo, vamos a irnos donde dice perfil y comisiones. Y en este punto vamos a buscar estos 3 parámetros que te comenté. Y primero que nada ya sabemos cuál es el precio. Lo segundo es el objetivo del fondo. Y aquí vamos a encontrar cuál es el objetivo del fondo. Dice que, este es un fondo que lo que busca es seguir el rendimiento del índice del S&P 500, ¿no? Perfecto, ya tenemos el fondo, el objetivo del fondo. ¿Por qué? Porque, como lo hemos comentado, es un producto del cual necesitamos entender que realmente este fondo esté certificado, que esté legalizado, que tenga todos los requerimientos para tener esa estructura o solidez de un fondo indexado, para que no nos metamos en lío. Y el último parámetro que debemos de considerar muy relevante es el Total Expense Ratio, que no es más que la comisión de gastos, la comisión que nos estaría cobrando el fondo. Y aquí podemos ver que el total de los gastos de mantenimiento o de la comisión que nos estaría cobrando es de un 0,03%. Entonces, si este es del Vanguard, ¿cuál es entonces del SPY? Por ejemplo, aquí vamos a buscar SPDR, SP500, y aquí dice NWC ARCA. Vamos a buscar este que dice SPY ARCA, ¿ok? Entonces nos dirigimos acá y vemos que nos aparecen diferentes opciones. El SP Trust ARCA, como aparece acá. También nos aparecen estas otras opciones, que por ejemplo este de acá, tenemos pesos mexicanos, perfectamente podemos invertir en este fondo en pesos mexicanos. Ahorita voy a mostrarte cómo podemos hacer ese cambio de divisas si solamente si quieres mantener en dólares. Y entonces vamos a irnos para acá. Elegimos, ya nos encontramos que por ejemplo en efectivo es más caro que el de Vanguard, y nos vamos a los fundamentos, como comenté, y a perfil y comisiones. Y aquí podemos notar que ya nos estarían cobrando 0,09%, es decir que el triple de comisiones, a diferencia del que la comisión que nos estaría cobrando Vanguard, que sería 0,03%, sería el triple de comisión. Entonces, para que podamos tomar la mejor decisión, debemos de comprender que cada producto, en este caso cada ETF, va a tener cierta colocación o cierto manejo con cuanto a la formación del fondo o del ETF. En este caso nos vamos a ir donde dice en títulos, y en este apartado vamos a entender de qué manera está distribuido el fondo, en este caso al SP500, al índice. ¿Cómo está distribuido? ¿Qué porcentaje de asignación en cuanto a qué industria se está invirtiendo? ¿Qué porcentaje se está invirtiendo más? En este caso se invierte más en tecnología, luego le sigue el porcentaje 12% en mercado de la salud o a través de otras industrias. Puedes analizar también la asignación geográfica que tiene este índice en particular, e incluso por asignaciones por país, etc. Toda esta información lo puedes analizar. Aquí va a estar todo bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que haría un inversor? Primero que nada, los objetivos de los fondos son bastante claros, son bastante seguros, que transmiten confianza, que ya tienen un recorrido, que están certificados, que ya están regulados. Eso es un punto. Lo segundo a considerar sería el precio. En este caso, me es más atractivo a mí invertir en el ETF de Vanguard porque es más económico por obvias razones. La tercera opción, el tercer parámetro, que sería el porcentaje de comisiones. En este caso, Vanguard me está cobrando menos comisiones, me está cobrando 3 veces menos en cuanto al 0,03% de comisión anual. Me puedes decir, viejo, eres muy codo. 0,03% suena como si no fuera nada, pero recuerda que estamos invirtiendo a largo plazo, es decir, estamos invirtiendo en una estrategia a largo plazo, por lo que esas comisiones generan un interés compuesto. Esto significa un porcentaje de nuestro dinero bastante importante. Entonces, ya hemos elegido cuál es el ETF al cual vamos a invertir, al SP500, y es el BOO. Perfecto. Podemos dirigirnos directamente acá, hacer compra o venta. Sin embargo, también lo puedes hacer directamente a negociación. Y en negociación lo que vamos a hacer es lo mismo.
vamos a verificar otra vez que sea el fondo el que vamos a invertir y entendemos que es ARCA BOO. Entonces nos dirigimos acá, BOO, y en efecto es este de acá. Verificamos que sea el precio. Aquí vas a poder notar cómo está distribuido el ticket de la orden de compra, ¿ok? Aquí tenemos la opción de orden de compra u orden de venta. Ese es el precio como tal del BOO, Vanguard SP500 ETF ARCA, ¿okay? Que sería el ETF de Vanguard hacia el SP500. Entonces, aquí vamos a ver cierta información y para poder invertir en el fondo lo que vamos a hacer es, tienes diferentes opciones, ya sea que inviertas a ciertas cantidades de acciones que tú consideras que quieres conseguir, que quieres comprar, o puedes invertir a través de un capital en específico, ya sea $10, $5, $30, $100, $10,000. En este caso vamos a invertir $50. Y entonces ya cuando elijo la cantidad del dinero del cual estoy dispuesto a invertir, aquí ya me aparece la cantidad de acciones. Si en dado caso yo le doy acá, una acción, como puedes ver, una acción cuesta 486,43. En este caso vamos a invertir $50 nada más. Y bueno, el tipo de orden aquí está muy interesante porque nos aparecen diferentes formas en cómo podemos nosotros comprar al precio del ETF. Límite quiere decir que si en dado caso hacemos nuestro estudio, nuestro análisis y de acuerdo a nuestra investigación entendemos que debido a factores técnicos, a factores fundamentales, hay una probabilidad de que el precio baje hasta cierto punto, digamos que a $470. Entonces nosotros podemos colocar una orden límite a ese precio, a $470, por ejemplo. Cuando el precio baje, con el precio de ese ETF del SP500 baje a $470, habremos programado que se ejecute una orden de compra. Cuando baje el precio a 470, ¡pum!, se activa la compra y ya estaríamos dentro del mercado. Esa es la orden límite. La orden a mercado que vamos a comprar al momento actual del precio que se encuentra en el mercado, es decir, a 486,43. En este caso podemos notar que estamos teniendo el fondo está teniendo una ganancia, un profit de 0,46 al día de hoy. Esto no te preocupes si en dado caso ves que está subiendo un 1, 2%, 3%. Entendemos que de acuerdo a nuestra estrategia, como no estamos haciendo trading aquí en bolsa, como nuestra estrategia es la estrategia DCA, por lo que nuestra estrategia es a largo plazo. Entonces en este momento es irrelevante para nosotros que esté subiendo un 2, un 1%. ¿Por qué siempre estamos comprando con la estrategia DCA? Siempre estamos comprando a mejor precio. Si en dado caso baja la acción, estamos complementando esa diferencia de precios. Entonces, orden a mercado sería la opción que yo recomendaría utilizar. Y ya límites a cierre, mercado a cierre, como puedes ver, a diferencia del mercado de criptomonedas, por ejemplo, que son las 24 horas, para que tengas eso en cuenta. Entonces, orden de mercado sería la opción. Y aquí te aparece a qué hora o a qué momento del mercado te gustaría que se ejecute esa orden de mercado, esa orden de compra. Aquí te da la opción de que se ejecute la orden de compra en cuanto a la apertura o al cierre del periodo de compra o venta de la bolsa o al día. Vamos a dejarlo en día, que sería al momento. Entonces lo siguiente que haríamos sería nada más colocar orden de compra. Esta información que nos aparece no es más que simplemente información acerca de la orden, la confirmación de la orden. Entonces no pasa nada y le damos a aceptar. Aquí nos dice que la orden de mensaje se ha comprado $50 al el SP500 de Vanguard y le damos a aceptar. Y aquí dice su orden está pendiente. En este caso lo que vamos a esperar es que se ejecute la referencia de la orden y podemos irnos a órdenes sin transacciones, por ejemplo. La orden de la transacción podemos seguirla en este caso. Y generalmente cuando ejecutamos esta orden, ya sea de un periodo de un día a 2 días, ya se estaría reflejando bien la inversión como tal. Y de esta manera se hace una orden de compra bastante sencillo en bolsa. Así que ¿cómo podemos estar llevando el seguimiento de esta inversión que acabamos de hacer? Muy bien, nos vamos a ir a donde dice aquí a cartera. Y aquí en cartera vamos a poder entender todos los activos que ya tenemos invertidos, del cual estamos invirtiendo. Y aquí vamos a obtener información relevante acerca
el rendimiento de nuestros activos. Y como puedes ver, aquí arriba nos van a aparecer cierta información, como lo puede ser el capital neto, que no es más que el valor total del cual se comprende tu cartera. Lo siguiente es el poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Esto es básicamente el poder que tú tienes al día de hoy en cuanto al cash, a la cantidad del cual tú tienes en disponibilidad para poder invertir. Lo siguiente que serían las PIG diarias, que no serían nada más que las pérdidas y ganancias diarias que has obtenido en este momento, que tienes actualmente. Lo siguiente sería el PIG no realizados, que básicamente sería las pérdidas y ganancias del capital neto o del poder adquisitivo que tenemos. Y lo siguiente es el exceso de liquidez. En este apartado es prácticamente lo mismo que el poder adquisitivo. Lo que pasa aquí es que al momento en que creamos nuestra cuenta, si en dado caso tú elegiste crear una cuenta de margen, es decir, una cuenta de apalancamiento, además del poder adquisitivo que tú tienes, el poder de tu dinero disponible para invertir, el exceso de liquidez lo que te hace es colocarte un porcentaje, un capital del cual tú te podrías apalancar, que podrías utilizar para poder invertir con margen, con apalancamiento. Y aquí vas a poder ver, vaya, ya los activos como tal. Como te comenté en el módulo de las acciones el cual yo he estado invirtiendo específicamente, aquí podemos ver ETFs de Bitcoin, podemos ver acciones en específico como Apple, Amazon, y podemos ver el tamaño de posición, podemos ver el precio, la variación del precio, podemos ver en cuanto al coste, podemos ver el precio medio, las ganancias diarias, y así es como se vería nuestra cartera en nuestra cuenta de Interactive Brokers. Otra opción interesante es cómo podemos cambiar de divisa. Entonces aquí en cartera perfectamente nos aparece la opción de que si en dado caso tenemos en pesos mexicanos, podemos cambiar a dólares, perfectamente lo podemos hacer. Quita la opción de cambiar directamente a dólares, o simplemente nos vamos a donde dice negociación y le vamos a dar aquí donde dice convertir divisa. Y aquí nos dice, ok, tienes 500 pesos mexicanos, entonces acá elijo el dólares y vamos a hacer el cambio. Aquí ya nos está dando que por cada peso mexicano serían 0,06 dólares como tal. Algo que se me había olvidado es en cuanto a la comisión que nos está cobrando fija el broker como tal. En este caso, Interactive Brokers cobra una comisión por cada transacción que estamos haciendo, por cada compra de inversión que estamos haciendo de $1. ¿Okay? Eso es $1 que te cobra por defecto en la operativa Interactive Brokers. En cuanto a la comisión que el fondo nos está cobrando, que eso va a variar, por ejemplo, el de Vanguard de 0,03 al SPY, que sería 0,09%. Entonces, para que se quede eso en claro, que la comisión que nos cobra el broker, en este caso $1 en Interactive Brokers, para todas estas operaciones, es diferente a las comisiones que nos estaría cobrando el broker. Y en este caso, para las comisiones que nos cobraría este cambio de divisas, sería igualmente de $1. Entonces lo vamos a dar a enviar. Y lo mismo, nos aparece una información, una ventana de orden de confirmación. Le damos a aceptar. Perfecto, la orden se ha sido enviada. Esperamos que se termine, pero básicamente así es lo que se hace de manera muy muy rápida, una conversión de divisa. Entonces, el último paso el cual es relevante y el cual es muy importante que lo hagamos y que de verdad lo tomes a consideración es hacer DCA utilizando la estrategia Safe Motor Model o automatizando todas estas compras que hemos estado haciendo. Entonces, para hacer esto nos vamos a dirigir a negociación, y en negociación nos da las opciones de inversiones recurrentes. Este apartado es reciente, generalmente no tiene mucho tiempo del cual se agregó, y esto es muy muy importante porque nos ayuda o nos elimina todo ese sesgo o esa fricción de nuestras emociones, esa fricción del momento en que nos encontremos en el mercado, y que respetemos siempre nuestra estrategia. Lo relevante de todo esto es ser constante, ser consciente de nuestra estrategia y del objetivo del cual le hemos colocado nuestra estrategia.
Entonces, esto es muy fácil de hacer. Simplemente vamos a colocar, por ejemplo, el activo al cual nosotros, en este caso, el BOO, el cual estamos dispuestos a invertir de manera recurrente. Le colocamos el periodo de fecha de inicio, le colocamos el monto al cual nosotros estamos dispuestos a invertir. En este caso vamos a hacer $300 y le vamos a colocar el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Qué tan constante estamos dispuestos a invertir? Diario, semanal, mensual. En este caso yo voy a invertir mensual $300 y a partir de una fecha en específica o a partir de un número de plazos en específico hacia el año, o lo puedes dejar sin fecha de finalización, es decir, que hasta que ya nos quedemos sin dinero. Entonces, bueno, hasta que ya tú decidas cuándo retirar. Entonces simplemente le vas a dar confirmar, continuar, y le vas a dar guardar inversión. Confirmas acá, verificas, guardar inversión. Y listo, ya tendrías configurado tus cuentas, ya tendrías configurado tus tarjetas. Entonces básicamente esto se hace de manera automática. Estarías utilizando el porcentaje o el dinero que tienes invertido ahí y estarían haciendo tus compras de manera mensual, de manera automática. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo yo obtener un reporte acerca del rendimiento de mis acciones, el rendimiento de mi inversión? Y para este caso entonces nos vamos a dirigir donde dice rendimiento e informes, y aquí puedes obtener un análisis de tu portafolio. Vamos a darle aquí. Y aquí perfectamente puedes obtener el rendimiento de tu inversión, cómo está distribuido en cuanto a rendimiento, en cuanto a estadísticas claves, en cuanto a toda la información que necesites. Aquí va a estar sin ningún problema. Todo esto lo puedes imprimir, como lo puedes ver acá, imprimir en formato PDF sin ningún problema. Lo puedes descargar y ya lo puedes presentar, ya sea a tu familia, contigo, para que lo analices con más calma. Y de esta manera se hace un análisis bastante sencillo, bastante claro acerca de cómo podemos empezar a invertir a un activo en específico, cómo analizar, cómo podemos hacer una orden de compra, cómo podemos depositar a nuestro broker, qué tipo de comisiones nos estaría cobrando tanto el broker como el fondo, en cuanto a los objetivos del fondo, en cuanto a qué estrategia estaríamos utilizando, porque recuerda, de nada nos sirve que sepamos de manera muy técnica el tipo de producto, pero si no tenemos una estrategia muy clara, un objetivo muy claro, estamos perdidos. Entonces, eso es una manera bastante sencilla. Espero que lo hayas entendido. Voy a quedarme hasta acá con respecto a la explicación de la interfaz. Hay mucho más que cual podemos seguir hablando. Como puedes ver, hay muchos los datos bastante relevantes, muy interesantes a ir entendiendo. Si quieres que hagamos una explicación a profundidad sobre Interactive Brokers, por favor déjame en los comentarios y continuamos con lo que sigue.